Vamos a anunciar que tenemos aún 100 cupos disponibles para que puedan invitar a sus amigos médicos a que se unan al curso. Iniciamos con las preguntas, doctor. Tenemos una que ya están en el portal. La Mande, si quiere léame, me la puede leer. Marcela, si quiere me lee la pregunta o las preguntas. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, si quiere me lee las preguntas. Ok, perfecto. Antes que nada, doctor, me gustaría hacer 3 comentarios para todos los participantes. El primero es que la evaluación estará disponible a partir del día de mañana, primera hora. Esta consta de 12 preguntas y tiene un tiempo de duración de 40 minutos. Además, sugerir que se debe dar completar luego de ver cada lección para que podamos ver el progreso de cada uno de ustedes, y también aún tenemos 100 cupos disponibles para que puedan invitar a sus amigos médicos a que se unan al curso. La primera pregunta, doctor, es ¿qué se debe comer durante el ayuno intermitente? Uy, buena pregunta. Bueno, esta es una pregunta un poco fuera del contexto, porque pues no hemos llegado al, a la lección de obesidad y control de peso. Y tal vez pienso que quien redactó la pregunta más que de ayuno intermitente es el ayuno prolongado. Y voy a tratar de explicar qué es esto. Cuando nosotros ingresamos a un paciente a un hospital, o si nosotros tenemos un paciente que le vamos a tomar exámenes 8 de la mañana, este paciente usualmente entró en ayuno desde las 6 de la tarde o 7 de la tarde hasta la hora que se da el procedimiento. Y eso puede ser que es 10 de la mañana. Entonces, a esto se le llama ayuno prolongado. Pero ¿por qué debemos de evitar el ayuno prolongado? Nosotros vimos en la primera lección que tenemos hígado, cerebro, grasa y músculo que interactúan, y la primer fuente de energía que utilizamos es glucosa y grasa como una fuente de energía, y posteriormente, si este ayuno se prolonga o si hay un proceso infeccioso o quirúrgico o un estrés, sea metabólico quirúrgico, vamos a hacer uso de la proteína, de nuestra reserva de masa magra. Entonces, cuando nosotros iatrogénicamente ponemos a alguien en un ayuno prolongado, estamos condenándolo a utilizar la poca reserva de energía que tiene. Y eso es lo que no debemos de someter. Entonces, cualquiera de nosotros que tenga pacientes en un hospital, no podemos aceptar que porque tiene una tomografía a las 10 de la mañana, este paciente no va a comer desde las 6 de la tarde del día siguiente, y si por mala suerte no le pudieron tomar la tomografía a las 10 de la mañana, sino que hasta las 10 de la noche de este mismo día, estas personas entran en 24 o 36 horas de ayuno, de un ayuno prolongado que lo que está haciendo es siendo nosotros los responsables de que utilice su reserva energética, y eso no es adecuado. Por eso es que las evaluaciones nutricionales en los hospitales nos dicen pérdida de peso, consistencia de alimentos, desde cuándo no come, porque esos ayunos no deben de existir.
Ok, gracias, doctor. Pasamos a la segunda pregunta. ¿A qué se refiere en el ayuno iatrogénico? ¿Tiene relación al ayuno intermitente, que hoy es el boom de la nutrición, o se refiere iatrogénico cuando se individualiza a los pacientes para aconsejarlos a un ayuno intermitente? No, el ayuno iatrogénico es el ayuno que no tuvo que haber existido, el cual nosotros como equipo de soporte somos responsables de que haya sucedido. Realmente este paciente que no se le tomaron los exámenes a las 10 de la mañana y sigue nada por boca hasta el día siguiente, porque hasta el día siguiente se van a tomar los exámenes, no debe de existir. Entonces se llama iatrogénico porque nosotros causamos el ayuno. Ahora, si nosotros hablamos un poco de obesidad, el ayuno intermitente me obliga a utilizar sustratos, principalmente músculo, porque cuando nosotros entramos al control de la obesidad y buscamos una técnica eficiente, al tener los ayunos intermitentes, lo que hacemos es que el cuerpo empiece a utilizar otros sustratos que me lleven a quemar grasa y músculo y consumir un poco de agua, que al final no es, o sea, sí es eficiente en el concepto de pérdida de peso, pero usualmente el resultado es perder músculo, que a la larga me va a llevar a un metabolismo más lento. O sea, el ayuno intermitente es efectivo para perder peso, pero lastimosamente muchas veces lo que se va a perder es masa muscular, lo que a la larga nos va a llevar a un metabolismo más lento y que nuestro paciente pues ya no continúe perdiendo peso. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos en el caso que el paciente no tolere azúcares? Ok. Pensemos en el metabolismo del ser humano, en donde cuando comemos, usualmente estamos comiendo frutas, vegetales, harinas, proteínas, y son digeridas. Estos macronutrientes, si fuesen carbohidratos, pues van a llegar al hígado, el hígado va a formar glicógeno, va a almacenar glicógeno en el hígado y cierta cantidad de azúcar se almacena en forma de glicógeno en el músculo. Si el exceso de proteína y grasa, pues va a llegar al tejido adiposo. Ahora, cuando esto se somete a un estrés, pues no va a ser ni grasa, que es el principal sustrato energético, ni carbohidratos, sino que la proteína del músculo. Así es como funcionamos. Ahora, cuando me dicen no tolera carbohidratos, si seguimos bajo la figura, o sea, todos los seres humanos toleramos carbohidratos, a excepción de algunos trastornos metabólicos como la galactosemia, que no pueden metabolizar el azúcar de la leche. Entonces, cuando me refieren que no tolera carbohidratos, asumo que lo que me están diciendo es que no metabolizamos eficientemente los carbohidratos y ganamos peso con mayor facilidad. Entonces, bajo este concepto de no metabolizar carbohidratos, la respuesta sería: busquemos un carbohidrato de bajo índice glicémico. Me explico. Dependiendo del tipo de carbohidratos que ingerimos, así va a ser la rapidez con que nuestro cuerpo secreta insulina para metabolizar este azúcar. Entonces hay ciertos alimentos como el arroz, pan blanco, pastas, papas, zanahoria cocida, sandía, piña, melón, que se transforman rápidamente en azúcar y nos obligan a producir insulina, lo que al final nos va a llevar a una ganancia de peso. Entonces, cuando se refieren a que no metabolizan adecuadamente carbohidratos, estoy asumiendo que lo que me están diciendo es que ganan peso con mucha facilidad.
Entonces la respuesta sería, busquemos el carbohidrato de más lenta transformación, que podría ser un pan integral, realmente integral entre comillas, tortilla de maíz, pero no valga el comercial como maseca, que prácticamente es una harina refinada, sino que buscaríamos una tortilla de maíz de grano molida, podría ser una opción. Podríamos, en vez de buscar sandía, piña, melón, podríamos buscar manzana, pera, naranja o mandarina, que son frutas con un índice glicémico más bajo. Podríamos buscar vegetales. Entonces, de esa manera, al buscar un carbohidrato de bajo índice glicémico, le daríamos tiempo al cuerpo para metabolizar más eficiente los carbohidratos. Los índices glicémicos, dependiendo de la región que veamos, algunos los clasifican arriba de 50, otros los clasifican de 50 a 35 y el grupo de más bajo índice glicémico serían los de 35. Entonces la idea es prácticamente buscar alimentos de bajo índice glicémico porque nuestro cuerpo no funciona con el cero carbohidratos. Es cierto que podemos utilizar proteínas y grasas como fuente de energía, como fuese una dieta ketogénica, pero el hígado tiene que transformar la proteína y grasa para producir carbohidratos, que es extremadamente ineficiente, pero el hígado es capaz de hacerlo. Pero el cero carbohidratos no es eficiente, es necesario manejar por lo menos 60 gramos de carbohidratos al día para tener un cuerpo eficiente. Entonces, a la pregunta de no poder metabolizar carbohidratos, la respuesta sería buscar el carbohidrato de más bajo índice glicémico posible, pero no llegarme al nivel de cero carbohidratos, sino que manejar 3 o 4 porciones de alimentos con un bajo índice glicémico. La siguiente pregunta. Si nuestro paciente es hiperactivo, ¿existiría alguna variante con el cálculo energético? Solo déjeme, Erika acaba de pedir una pregunta de qué fuente bibliográfica para índice glicémico. Al terminar, yo les mando un librito español de unas 16 páginas que maneja solo índice glicémico y es muy práctico y eficiente para explicar a nuestros pacientes. Entonces, Eric, al solo terminar la discusión de estas 3 lecciones, yo me comprometo a mandarles el libro. Es muy práctico. Ese lo tengo a 30 segundos. Perdón, Marcela, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, si nuestro paciente es hiperactivo, ¿existiría alguna variante con el cálculo energético? Definitivamente sí. Acuérdense que para hacer el cálculo de kilocalorías, pues vamos a utilizar el factor de estrés y el factor de encamamiento más la fórmula de Harrison-Benedict. Si fuese hiperactivo, lo que pasa es que habrá, o sea, todos tenemos nuestra idea de hiperactivo. Puede ser de que sea un niño de 8 o 10 años hiperactivo y que pues no esté quieto en el aula y pues no ponga atención, pues su actividad no es tan alta para cambiar un factor de estrés. Pero si fuese alguien que tuviera mucha actividad física, pues sí, tendríamos que irnos de 1.2 a 1.3 para el factor de estrés y determinar el aporte calórico. La siguiente pregunta. Cuando se menciona el cálculo de requerimiento calórico entre las 25 a 40 calorías, ¿se deberá hacer en base a su peso ideal o su peso actual? Peso ideal. Permítanme buscárselos. No es este.
¿Dónde estamos? Ando buscando la fórmula exacta para poder... ok, listo. Ahora, a esto es lo que yo me refería en este momento. El cálculo energético de pacientes hospitalizados. Entonces tenemos el gasto energético en reposo, que es prácticamente la fórmula, donde tenemos la constante, si fuese mujer, de 66.51 más 9.6 peso en kilogramos, más 1.85 por talla en centímetros, menos 4.68 por edad. O sea, esta fórmula nos va a dar lo que llamamos el gasto energético en reposo. Luego tendríamos la actividad física y el factor de estrés. Entonces, el paciente encamado tiene una actividad física de 1, el paciente sentado tiene una actividad física de 1.2 y el paciente que deambula 1.3. Luego tendríamos el factor de estrés, cirugía mayor, infecciones moderadas, politraumas, sepsis y quemaduras. Entonces, lo que sucede es que bajo este cálculo energético total, algunos lo que nos han dicho es que debido a que multiplico por factor de actividad física y por factor de estrés, muchas veces el cálculo calórico o el resultado del gasto energético total tiende a ser un poco más elevado de lo que quisiéramos. Y este ha sido, digamos, la discusión eterna, que si esta fórmula es la ideal para el cálculo calórico de un paciente. Porque cuando nosotros hacemos el cálculo, pero multiplicamos actividad física y el factor estrés, algunas veces hay entre 150 a 180 calorías que quedan un poco más altas. Por eso es que muchas veces uno utiliza el cálculo del pulgar, que se llama, que voy a manejar 25, 30, 35, donde yo puedo manejar 25 calorías si fuese obeso, 30 si fuese a un peso adecuado y 35 calorías si fuera delgado, y es una manera más rápida de hacerlo. Ahora, si se acuerdan, perdón, eso todavía no lo van a acordar porque no hemos llegado a esa conferencia, pero lo que resulta es que nuestro paciente debemos de alcanzar los requerimientos proteicos adecuados, que podría ser una persona normal 0.8, un estrés metabólico 1 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, 0.8 a 1 si estuviéramos un paciente renal etapa 4 o 5 que no ha llegado a diálisis, y si tenemos, está mal escrito, si tenemos alguien con hemodiálisis o con cualquier tipo de diálisis peritoneal, 1.4. Ahora, lo ideal es que por lo menos lleguemos al 100% de los requerimientos proteicos y mínimo a un 80% de los requerimientos calóricos, porque lo que nosotros realmente necesitamos en nuestros pacientes es alcanzar los requerimientos proteicos y dar por lo menos un 80% de las kilocalorías diarias. Nosotros hacemos cálculos, pero usualmente jamás en un paciente hospitalizado, ya sea por sonda o nutrición parenteral, vamos a dar el 100% de los requerimientos calóricos día 1. Usualmente puede ser que lleguemos al tercero o al quinto día a alcanzar los requerimientos calóricos, pero se deben de calcular desde el día 1 los requerimientos proteicos diarios para que podamos tener una recuperación adecuada. Y eso es lo que muchas veces fallamos, porque muchas veces algunas veces pensamos en proteínas desde el primer día y los calculamos adecuadamente, pero se nos olvida el aporte calórico. Entonces, si nosotros no llegamos a por lo menos un 80% de los requerimientos calóricos, jamás vamos a tener la recuperación temprano de nuestro paciente. Entonces,
este es un tratamiento nutricional completo, donde me tengo que enfocar desde el primer día, determinar los requerimientos proteicos, y como sabemos que usualmente hay una resistencia a la insulina y tenemos un paciente que tiende a ser hiperglicémico, nosotros no llegamos desde el día 1 con todos los requerimientos calóricos. Entonces, podríamos hasta en algún momento quedarnos en un 80% de los requerimientos calóricos, pero debemos de llegar a los requerimientos proteicos siempre. ¿Otra pregunta, Marcela? La siguiente pregunta es, ¿la última comida puede ser a base de proteínas antes de ser sometido a algún estudio o cirugía? Por ejemplo, si es programado. Ok, aquí nos vamos a... regresar yo aquí. Aquí nos estamos introduciendo al concepto de eras. Resulta que el ayuno prolongado me genera una resistencia a la insulina y un estado inflamatorio. Entonces, eras que fue... realmente son 20 pasos. Eras son 20 pasos donde la idea es tener la recuperación del paciente lo más tempranamente posible. Entonces, este paciente ya no tiene un ayuno como el que aprendimos los que ya tenemos algunos años de estar en el hospital, sino que prácticamente si no hay una diabetes, este paciente va a tomar una carga de maltodextrina de 50 gramos de dextrosa de maltodextrina 2 horas antes de la cirugía. Entonces, el concepto de ayuno prolongado ya no existe. Debe de manejarse una dieta blanda para la cena y una carga de maltodextrina 2 horas antes de la cirugía. Realmente fue hecho por un grupo europeo para cirugías de cáncer de colon, y actualmente hay 8 diferentes protocolos para cirugía ginecológica, para cirugía ortopédica, para cirugía urológica. Hay 8 protocolos, pero el que lo que busca es la recuperación más rápida del paciente, viene acompañado por dejar de fumar 15 días, caminar 15 días, cambiar el tipo de anestesia, cambiar el tipo de analgésicos postquirúrgicos. Prácticamente se utiliza paracetamol endovenoso y llano derivado del opio para manejar el dolor, porque los derivados del opio, aunque son muy buenos, tienden a causar parálisis de la musculatura lisa de los intestinos. Entonces eso nos lleva a las náuseas, a los vómitos. Entonces, ERAS es un combo. Para que ERAS funcione como un esquema donde mi paciente se recupere rápidamente y no esté tantos días en el hospital, pasa por una dieta blanda en la cena, pasa por una carga de maltodextrina 2 horas antes de pasar a la cirugía, pero también el paciente debe de cambiar, debe dejar de fumar, debe de hacer ejercicio 15 días antes, se quitan catéteres endovenosos, sondas uretrales, es todo realmente son 20 pasos. En la charla de nutrición prequirúrgica, que creería que es la segunda del segundo bloque, vamos a revisar esto con más calma. Y el webinar el miércoles vamos a revisar las guías. Prácticamente el miércoles vamos a hablar de nutrición en paciente oncológico. Y creería que ya van a tener ustedes la fuente bibliográfica. Las guías más nuevas mundiales son las europeas 2017 de manejo oncológico y de caquexia en el paciente oncológico. Entonces, a la pregunta que leí, que si bibliografía para
Nutrición en paciente oncológico, en 2 días nos estamos juntos de nuevo, donde vamos a revisar las guías más nuevas, que son las del 2017 para nutrición en paciente oncológico, y vamos a revisar caquexia, vamos a revisar las guías y vamos a hablar un poquito de las recomendaciones de arginina, por ejemplo, y algunas otras aminoácidos funcionalmente esenciales. Así que ese es el miércoles. La siguiente pregunta, doctor. ¿Es aceptable tomar 1000 UI de vitamina D diario para mejorar el sistema inmune en el caso de pacientes con COVID? Ok, esa es la pregunta del millón. La respuesta es sí. Realmente el esquema serían las 1000 unidades. Y podríamos tomarlos indefinidamente. Ahora, bueno, no indefinidamente, mientras dure la pandemia, que pueden ser 3-6 meses, primero Dios esto termine, pero realmente lo que, como debería de hacerse, es que yo debería de medir mi dosis de hormona paratiroidea para determinar si tengo o no bajos niveles de vitamina D. Entonces, si mi hormona paratiroidea me llevara a que tengo pocos niveles, tendría un esquema, pero el esquema es un poquito diferente. Voy a asumir que tengo deficiencia de vitamina D. Entonces, el esquema realmente es 10,000 unidades 2 veces por semana por 3 semanas, o serían 10,000 unidades 6 veces, 2 veces por semana por 3 días, por 3 semanas. Serían 2 dosis por semana por 3 semanas y luego quedarme con las 1000 unidades mientras dure la pandemia. Esa sería la manera correcta de hacerlo. Pero no complicarme la vida, me puedo quedar con 1000 unidades de vitamina D los próximos 6 meses o hasta que hasta que aparezca la vacuna. Tal vez ahí quien valdría la pena es decir, bueno, si mi mamá tiene 84 años, no sale de la casa, antes por lo menos iba al supermercado y hoy no la dejamos salir, y entonces su exposición al sol es mínima, si es que llega a mínima. Entonces, a lo mejor en este tipo de pacientes me podría ir con las 10,000 unidades 2 veces por semana por 3 semanas y luego quedarme con 1000. O nosotros, todos los que estamos, nosotros los 95 que estamos en este momento en línea. 95 si estamos. 94, 95, sí. Podríamos pensar si su vida es parecida a la mía, que salimos a las 6:15, 6:20 de la casa, llegamos al hospital y salimos a las 3:30 y luego a nuestra clínica y salimos a las 7 de la noche. Si esto ha sido nuestra vida por siempre, nuestra exposición al sol es 0. Y a menos que hagamos el jardín el fin de semana, pero tendríamos que asolearnos 15 minutos 2 veces al día para decir que la exposición del sol es suficiente para producir vitamina D. Entonces está también difícil que podamos quitarnos las gabachas, las mangas largas y asolearnos 15 minutos como que fuéramos bebé. También está difícil, así que su dosificación es la correcta, 1000 unidades diarias. ¿A qué se refiere cuando habla de la función de músculo con lucha o huida? Ok. El músculo prácticamente está hecho para movernos. Entonces, lucha y huir, lo que nos está diciendo que el músculo, su función principal es la locomoción. Entonces, que me movilizo. Ahora, lo que resulta es que cuando me da COVID o me programan una cirugía de hernia electiva,
en el momento en que aparece el proceso infeccioso o en el momento en que, aunque sea una cirugía electiva y solo vaya a ser una hernia chiquitita, que el bisturí vaya a hacer un corte de 3 centímetros, se liberan ciertas interleucinas y factores necrotizantes que hace que nuestro metabolismo cambie totalmente y ya no pueda utilizar grasa o músculo, y que termine utilizando exclusivamente músculo. Permítanme. Ahora, esto. Tal vez la parte más importante de la enfermedad y de la primera conferencia son estas dos proyecciones. Si almorzamos a las 12 de la tarde o desayunamos y no tuvimos tiempo de almorzar, en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo en todos ustedes, en todos nosotros que estamos sentados? El gasto en reposo disminuye, la grasa va a ser la primera opción de fuente de energía y la idea es preservar la masa magra. Entonces los ácidos grasos la grasa se va a desintegrar en ácidos grasos, va al hígado y voy a utilizar una cantidad muy, pero muy, muy pequeña de músculo como fuente de energía. Entonces aquí mi sustrato ideal es grasa, pero cuando entramos a cualquier estrés hipermetabólico, llamémoslo infección o quirúrgico, por las catecolaminas que circulan por este estrés, yo ya no puedo utilizar grasa aunque pesara 300 libras. Todos estos mecanismos son bloqueados y el único mecanismo de producción de energía es vía gluconeogénesis, vía utilización de aminoácidos. Entonces, nuestro problema real es que no es lo mismo una apendicitis de un hombre de 20 años a un cuadro pseudoobstructivo de una anciana de 82 años que terminó siendo un divertículo perforado donde la pasaron a sala de emergencia en la noche, estando desnutrida previamente. Entonces, si no tiene reserva proteica, pero debido al cuadro de prácticamente un abdomen séptico por un divertículo perforado y solo va a utilizar su poquita proteína muscular, si es que la tiene, y viene la primera pregunta que me hicieron, y el ayuno iatrogénico. Es muy frecuente que, y si hay algún cirujano presente que me perdone, pero es muy frecuente que los cirujanos mayores digan 5 días de ayuno porque puedo tener una dehiscencia de anastomosis. Entonces la pobre anciana en que tiene un abdomen séptico porque se le perforó un divertículo, que la tuvieron que hacer una laparotomía exploradora y que la pobre señora pues ya solo comía tecitos con pan dulce y no tiene músculo, y de por sí, o digamos de conclusión, iatrogénicamente nadie pensó en que esta señora tenía que comer, y me la dejaron 5 días nada por boca porque el cirujano es de la vieja escuela y tiene miedo que haya una dehiscencia de anastomosis. Como cortan el pedazo de intestino, lo vuelven a unir. Entonces la escuela vieja decía, tengo que dejarlo nada por boca
porque para que haya una buena cicatrización, pero hoy se sabe que los 5 días nada por boca solo la van a condenar a que regrese como una licencia de anastomosis. Entonces, eso es lo que no queremos y no podemos permitir. Digamos que la idea de todos nosotros ahorita aprendiendo nutrición es para que nadie se quede en ayuno iatrogénico, porque no pudimos decirle en la visita al cirujano: doctor, usted no puede dejar a alguien 5 días nada por boca porque se le va a complicar y va a terminar regresando la pobre anciana. A eso es lo que se refiere el ayuno iatrogénico. Entonces, claro, es nuestro deber prepararnos adecuadamente para que en el momento en que pase la visita uno le pueda decir al jefe del servicio de cirugía: mire, doctor, acabo de leer y que las guías 2019 dicen que no podemos dejar a nadie en ayuno iatrogénico, que tenemos que nutrir, que si quiere le ponemos parenteral, si no le vamos a pasar una sondita que quede 10 centímetros abajo de la anastomosis y la vamos a alimentar por una sonda nasogástrica. Es imposible, es incorrecto, es inhumano. Y si nosotros hemos visto la declaración de Cartagena, FELAMPE es la Federación Latinoamericana de Nutrición. Primero, en 2012 se hizo la declaración de Cancún por los derechos del paciente a que no pues, pase un ayuno iatrogénico, y hoy en la declaración de Cartagena se vuelve a reafirmar el concepto. Tenemos que nutrir adecuadamente a nuestro paciente, y es imposible el ayuno iatrogénico porque a alguien se le ocurrió dejarlo 5 días nada por boca. La siguiente pregunta: ¿cómo manejamos a un paciente con obesidad y que refiere que tiene mucha hambre todo el día, por más que le hayamos indicado un plan de fibra y de consistencia firme? Fíjese que el obeso hay que llevarlo a por lo menos 2 o 2.5 gramos de proteína, y usualmente cuando llegamos a los requerimientos proteicos logramos saciedad. El problema del paciente obeso es que tiene una resistencia a la insulina per se, y cuando come un carbohidrato tiende a hacer la hipoglicemia, y entonces ahí es donde aparece el hambre de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros manejamos una cantidad de carbohidratos adecuada y manejamos la cantidad de gramos de proteína, el paciente tiende a manejar a controlar su estrés por comer y nos va bastante bien. Claro, el obeso es una modificación de hábitos donde no solo es alimentación, sino que es autoestima, sino que es ejercicio. Es un manejo realmente integral donde hay que apoyarlo, tal vez no condenarlo, sino que saberlo guiar. La siguiente pregunta es una consulta con respecto a las suplementaciones con vitamina D de 1000 unidades, calcio, zinc y selenio en paciente oncológico. ¿Sí estaría indicado? ¿Existen preparados comerciales a base de estos productos? ¿Y qué opinión tiene al respecto? Bueno, nos estamos adelantando 2 días, pero es lo que amo y he hecho por los últimos 22 años. Primero, ante todo, la célula del paciente oncológico va a sobrevivir con el 0 carbohidratos, va a sobrevivir con una dieta ketogénica, va a sobrevivir hasta en estado de hipoxia. Entonces, el primer concepto es que no como carbohidratos porque alimenta la célula. Eso no es cierto. En algunos cánceres como el de mama, realmente no es los carbohidratos lo que podrían estimular la proliferación de nuevos vasos, sino que el exceso de insulina. Y eso es lo que se ha visto, que la paciente obesa en cáncer de mama tiene una gran sensibilidad a la insulina. Ahora, si hablamos de vitaminas en el paciente oncológico, en mi opinión personal,
las vitaminas del complejo B quedarían eliminadas. Las vitaminas del complejo B, sea tiamina, sea ácido fólico, sea B12, tienden a estimular la duplicación celular. Entonces, y muchos de los medicamentos que utilizan en la quimio buscan bloquear, por ejemplo, el ácido fólico, como el methotrexate. Entonces, no vamos a suplementar vitaminas del complejo B a menos que hematología lo considere necesario. Entonces, todas las vitaminas del complejo B quedarían fuera de alternativa terapéutica, a menos que existiera algún tipo de anemia y que tuviésemos que corregir la anemia. Ahora, de ahí manejamos lo que son antioxidantes, vitamina A, vitamina E, zinc, selenio, que se podrían dar. Entonces, yo a las vitaminas hidrosolubles tendríamos que tener el paciente, pero las vitaminas del complejo B quedan fuera y los antioxidantes sí. Ahora, de utilizar suplementos nutricionales, hay evidencia grado A en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, esófago, estómago, vías biliares de inmunonutrición prequirúrgica, que estaríamos hablando de si el paciente se encuentra desnutrido o en riesgo de desnutrición y es de estos tipos de cánceres, cabeza y cuello, esófago, estómago, vías biliares, páncreas, podríamos utilizar la inmunonutrición 2 semanas antes de la cirugía o por lo menos una semana antes y una semana después para seguir con las 2 semanas, que sería la alternativa. Existe el término radiodermitis, que es la inflamación de la mucosa causada por radiación, usualmente en cabeza y cuello, usualmente en el área pélvica. Ahí algunos estudios hablan de que la glutamina, que es el nutriente por excelencia para el enterocito, tiene algún tipo de resultado. Más o menos la evidencia mundial le va a ir 50 y 50. Algunos le van a decir que funciona muy bien y otros le van a decir que no tiene sentido su uso. Sin embargo, en estos pacientes con radiodermitis, la glutamina podría ser una posibilidad terapéutica. Lo vamos a revisar el miércoles porque tenemos que, como cualquier otro paciente, tamizarlo, identificar si está en riesgo, y si el paciente está en riesgo de desnutrición, pues utilizaríamos algún suplemento nutricional que tenga los micronutrientes que necesitamos, antioxidantes. Podríamos utilizarlos. Los japoneses manejan mucho antioxidantes a través de los alimentos, que manejan conceptos como tomate, rábano, melón. En general son alimentos de color rojo que ellos han estudiado mucho cáncer de próstata. Entonces, la ingesta de estos alimentos ha logrado disminuir la progresión de la metástasis en cáncer de próstata. Ahí podría ser una alternativa terapéutica. ¿Qué fórmula para el cálculo calórico es la más indicada para utilizar en paciente encamado, el cual no podemos pesar? Yo me iría por las 30 kilocalorías. Hay un momento en que si la persona que hace la pregunta es de Sudamérica, yo admiro, porque ustedes tienen, creo que son 43 o 60 pacientes por un equipo de
por una nutricionista en un servicio y lo tienen por ley, aunque en Centroamérica ese concepto no existe. Nosotros somos una enfermera, una nutricionista y yo para casi 400 camas. Entonces, como que no nos queda mucha tiempo para cálculos. Lo que estamos haciendo es NR de 2002 para hacer el tamizaje e identificar en riesgo. Y eso lo hemos, hablo de Seguro Social de El Salvador, eso lo hemos logrado que los residentes o los agregados hagan el tamizaje para que cuando llegamos al día siguiente al servicio ya tengamos identificados los que están en riesgo. Prácticamente su servidor va a manejar 15, 20 parenterales diarias y mi licenciada en nutrición es la que prácticamente maneja la suplementación enteral. Y es necesario trabajar en equipo porque no, es imposible que podamos cubrir esa cantidad de pacientes siendo tan complicados. Yo usualmente vamos a manejar 30 kilocalorías y casi que lo estandarizo. Lo que hemos intentado es no llegar a los requerimientos calóricos a día 1, sino que entre tercero y quinto día estamos tratando de andar ahí por estar seguro de llegar al 80% de los requerimientos calóricos y utilizar la suplementación. Si alguna de ustedes mi dieta corriente de hospital anda por 1500 calorías y si los requerimientos son 1800, 2100, siempre nos quedamos cortos y el paciente no se come la comida del hospital. Así que la mejor de las suertes andaremos con 1200 calorías. Entonces, si queremos recuperación, movimiento rápido de camas, evitar complicaciones, necesitamos suplementar. Entonces, prácticamente lo que hacemos es suplementar con 500 calorías con algún tipo de fórmula polimérica, dependiendo de la que tengamos, e intentamos suplementar con proteínas, complementar. Voy a tratar de explicar la idea. Si su servidor pesara 70 kilos y tuviera un politrauma, voy a necesitar 1.5 gramos de proteína por kilo. Déjenme hacer el cálculo para tener y trabajar con un número exacto. Si pesara 70 kilos por 1.5, estaríamos hablando de 105 gramos de proteína. Tendríamos que llegar a 105 gramos de proteína. Ahora, lo que me sucede es que sigo hablando de El Salvador, que es, pues, el menú podrían ser frijoles, huevo, plátanos, alguna tostada de pan y algún atol. Usualmente, con suerte, es leche y huevo y serían 14 gramos de proteína. Estoy con un politrauma recuperándome. Pero si tuviera la suerte, porque no todos los almuerzos van a llevar 4 onzas de pollo, pensemos que fueran 4 onzas, serían 28. Y con un poco de suerte, mi cena va a llevar un pedazo de queso. Hablo de dieta de hospital. 28, 35, 42, 49. Para 105 jamás me voy a recuperar del hospital. Y por eso es que terminamos después con ingresamos por una cosa y terminamos con una neumonía que dicen que es aspirativa, pero es nosocomial porque estoy desnutrido y me morí, no porque me chocaron, sino porque pesqué una infección en el hospital. Pero, ¿cómo me voy a recuperar si tuve un trauma? No voy a utilizar ni grasa ni mi carbohidratos, sino que solo mi músculo. Solo tengo una ingesta de 49
y me quedo corto. Entonces ahí es donde me hacen falta 56 gramos de proteína y viene el concepto de poder utilizar proteínas, módulos de proteínas. Esta paciente no pude verla este día, pero sí me la presentaron y es la que tengo que ver de prioridad mañana. Está en intermedios, vean la historia. 54 años, le dieron quimio y radio y después lo operaron. Era un cáncer de ovario, pero encontraron lo que iban a encontrar, un tejido friable que le causaron 3 perforaciones. Terminó con una ileostomía y 2 avocaciones de colon. Posteriormente terminó con siguió con un abdomen séptico que la volvieron a abrir. No tengo ni idea cómo le volvieron a perforar intestino delgado y hoy tiene 2 sonditas por donde supuestamente drenan. Entonces ya tiene 5 ostomías, la ileostomía, 2 de colon y 2 de intestino delgado, y tiene el abdomen prácticamente abierto, granulando por segunda intención. Es una catástrofe. Y puede ser la catástrofe de cualquiera de nuestros hospitales de Latinoamérica. Ahora ella está, según me la presentaron, tolerando vía oral. Entonces la pregunta está en intensivo, la quieren pasar a los servicios de cirugía mañana, que querían parenteral. No, le digo, tiene 6 meses, yo sé que con 6 meses y está desnutrida, quieren mejorar su estado nutricional, pero con una vena central solo voy a pescar una infección de vena central y otra sepsis. Ahora, ¿qué hacer con alguien que está con una dieta de líquidos completos, necesitando 2.100 calorías y alrededor de 120 gramos de proteína? Es bien fácil. Buscar un módulo que nos dé 15 o 20 gramos de proteína por onza y utilizar 3 tomas de proteína líquida de 1 onza, y si tenemos la suerte de tener la proteína líquida con arginina, suplementamos, porque es relativamente fácil buscar calorías, pero es tan difícil buscar proteínas. Entonces, los módulos de proteínas son una alternativa real, y esta paciente, si me da la oportunidad, les voy a tomar la foto del abdomen abierto que tienen para que lo vean posteriormente. Es una catástrofe quirúrgica, pero es una secuencia de errores donde si hubiéramos tenido la oportunidad de nutrirla adecuadamente, a lo mejor no hubiera terminado así. Entonces sí podemos utilizar módulos que sean rápidamente absorbibles, sean fáciles de tolerar y que podamos proveer una cantidad de proteínas adecuada. Yo soy amante de la proteína líquida por experiencia, pero los países que tienen módulos de proteínas en polvo, el problema de la proteína en polvo es que aunque me dé 2.5 gramos de proteína por scoop, para llegar a 60 gramos o llegar a 20 gramos de proteína por onza o 15 gramos, pensemos 15 gramos, tendría que poner 5 medidas en polvo para hacer mis 15, y ¿quién diluye 5? O sea, si cada medida tiene 10 gramos de polvo, ¿quién diluye 50 gramos de proteína en agua y alguien se la tome? Si sabe feo. Pero existen los módulos de proteínas y vamos a utilizar el que tengamos. En El Salvador tenemos la proteína líquida. Quiero ver ese abdomen. Yo realmente solo me la presentó el residente como a las 11 de la mañana, pero ahí sí podríamos utilizar la proteína líquida con la que tiene arginina para tener una mejor
estímulo para crear una nueva vascularización, colágeno, una buena cicatrización. Pensaría, una vez yo realmente la evalúe mañana, que a ella le va a tocar la proteína líquida con arginina para tratar de recuperarla, porque tiene 6 meses de estar ingresada. Están intermedios, probablemente hoy la movieron para un servicio de cirugía general, pero imagínense la pobre paciente. Probablemente fue un ayuno iatrogénico por meses, y lastimosamente la quimio y radio en el área pélvica algunas veces me deja un tejido poco fiable que termina en estas complicaciones. Por eso es que la inmunonutrición prequirúrgica es tan importante, y ese es el próximo módulo. El segundo módulo del curso es el curso metabólico, donde vamos a revisar importancia de la proteína, inmunonutrición prequirúrgica y úlceras. Entonces, ese es el que yo le llamo el bloque quirúrgico, para tratar de entender, digamos, aplicar nuestras 3 primeras lecciones, que fueron más que todo las de metabolismo, que algunas veces no nos gustan, son importantes y son indispensables, pero ya van a ver lo interesante del curso del bloque quirúrgico, que es el que viene. La siguiente consulta es: ¿qué tan conveniente es el ayuno intermitente en pacientes obesos con hígado graso, y cuál es la proporción máxima de hidratos de carbono y proteínas? Ok. Yo no soy realmente adicto del ayuno intermitente. Ahora, alguna experiencia tengo con cirugía bariátrica, no tanto por el hígado graso, sino que el paciente con cirugía bariátrica usualmente se le somete a una dieta bien baja en carbohidratos 1 o 2 semanas antes de la cirugía, para disminuir significativamente el tamaño del hígado. Y es extremadamente eficiente. Claro, estamos hablando de 800 calorías con muy pocos carbohidratos. Funciona de maravilla, pero su objetivo primordial es darle espacio al cirujano para que tenga un poco más de espacio y pueda trabajar fácilmente en esa área. Eficiente para disminuir reserva de glicógeno al mínimo posible del hígado. Y créanme, no es tanto la pérdida de peso que vamos a ver, sino que es prácticamente una disminución del tamaño, disminuyendo glicógeno. Ahora, a la pregunta es, la dosis mínima de carbohidratos, se hablan de 60 gramos. Menos de 60 gramos se vuelve demasiada restrictiva, aparecen cuerpos cetónicos que no los queremos. Es una combinación. La obesidad es una modificación de hábitos. Para tener un éxito tengo que aprender a comer, tengo que aprender a hacer ejercicio, probablemente mejorar mi autoestima. Ahora, si alguien, y yo en lo especial tengo un nombre a ese tipo de dietas, y le llamo la dieta de la novia, en el sentido de que es sumamente restrictiva. Puedo perder 30 libras y la novia es feliz al ponerse su vestido. Sabemos que una vez se casó, va a haber el rebote. Y entonces ese es el problema de las dietas ketogénicas o intermitentes, que aunque son efectivas en la pérdida de peso, no logran mantener el peso como lo quisiéramos. Después va a haber un regreso, porque va a haber pérdida de masa muscular. Pero a su pregunta, yo me quedaría con 60 gramos de carbohidrato día,
Ahora, lo que pasa es que aquí podríamos utilizar leche o yogures para tener carbohidratos de bien bajo índice glicémico, y si alguien pues lo que quisiera fuese restringir harinas para que el paciente pues no vea que está comiendo harinas y perder peso, yo podría seguir con los mismos 60 gramos de carbohidratos utilizando leches o yogures que me van a proveer carbohidratos y no lo voy a tener tan restrictivo en carbohidratos. De ahí me puedo ir a 1.5, 2 gramos de proteína por kilo. Usualmente me quedo con 2 gramos. Habrá que conocer al paciente, pero habría que invitarlo a hacer ejercicio. Hay un programa que es para rehabilitación posinfarto, en donde uno lo que hace es 5 minutos caminando, 5 minutos un poquito de mayor actividad y 5 minutos otra vez caminando. Y luego los 5 minutos en medio, paulatinamente vamos de 5, 7, 9, 11 hasta lograr los 30 minutos de lunes a viernes. Pero el paciente obeso tiene que hacer ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente pregunta es, en pacientes postoperados de tiroidectomía total más vaciamiento ganglionar cervical, el consumo de calcio y vitamina D recomendado sería, doctor. Ok. Es que estos pacientes los va a ver el endocrinólogo y lo que usualmente va a suceder es que van a medir hormonas paratiroideas, calcio. Acuérdense que el problema es que cuando yo quito la tiroides, la mayoría de veces, por no decir siempre, se va a ir la paratiroides. Entonces yo tengo que medir hormona paratiroidea porque tengo que manejar calcio. O sea, la paratiroides lo que nos va a hacer es estimular la reabsorción de calcio. Es cierto, la vitamina D es importante. Y ahí nos vamos a quedar con las 1000 unidades diarias o 20 microgramos, dependiendo de la presentación que tengamos de vitamina D. Pero en este paciente no es vitamina D la prioridad, sino que es calcio. Y si la tableta de calcio puede andar en 800 miligramos o 600 miligramos, yo he tenido pacientes de 10 tabletas diarias para tratar de tener los niveles adecuados de calcio. Entonces, mi problema no es tanto vitamina D, sino que muchas tabletas de calcio vienen con vitamina D y magnesio. Entonces, mis recomendaciones, usualmente el endocrinólogo es el que va a prescribir el calcio, no los que hacemos soporte nutricional. Pero, aunque yo tenga que dar 8, 10, 12 tabletas de calcio para evitar la tetania de nuestro paciente, no puedo dar 10 veces la dosis de vitamina D. Entonces, usualmente en estos pacientes voy a tomar vitamina D independiente con una dosis diaria y voy a tener que suplementarme con calcio lo que sea necesario. No es raro que veamos 10 tabletas diarias de calcio en una paciente o en un paciente. La siguiente pregunta es, ¿qué suplemento vitamínico estaría recomendado en pacientes con antecedentes de cáncer de ovario hace 2 años, ya en remisión? ¿Y qué opina de la megadosis de vitamina C intravenosa, doctor? Ok. Si yo tengo una paciente en remisión y cuando hablamos de ovario o mama, de alguna manera tenemos que hablar de osteoporosis, ya sea iatrogénica. En este tipo de pacientes tenemos que saber si es premenopáusica o posmenopáusica. Como cualquier mujer, pues tendríamos que hablar de vitamina D y calcio a la cabeza.
dosis de antioxidantes, vitamina C, selenio, vitamina E, pues estaríamos bien. Yo en lo personal, ninguna vitamina del complejo B y me iría con las dosis normales, 60 a 90 miligramos de vitamina C, los 15 microgramos de zinc, si quisiéramos manejar zinc, pero sería un poco cuidadoso con las del complejo B. Dejen ver algo aquí. Lo que me pasa es esto. Vean esta tabla y vean qué es lo que sucede. En esta columna son los requerimientos y en esta es la ingesta real. Este estudio era prácticamente fue hecho para tratar de determinar lo que consume realmente un adulto mayor. Entonces, si nosotros pensamos que los requerimientos de vitamina C en un adulto, una mujer son 75 y 90 de vitamina C en los hombres, y los requerimientos vienen a ser prácticamente parecidos. Cuando vemos vitamina C en ingesta, no todos tenían déficit. Sin embargo, pues podríamos suplementar con los 200 miligramos de vitamina C si queremos manejar COVID, por ejemplo. Aquí la vitamina D lo toma en microgramos, no en unidades internacionales, y es lo que algunas veces se confunde. Esta tabla lo pone en microgramos y los requerimientos andan de 15 a 20 microgramos de vitamina D, pero vean qué es lo que sucede realmente con lo que consume un adulto de vitamina D. El hombre anda entre 0.7 a 15 y la mujer de 0.7 a 12.9. Entonces, ¿qué pasa? Ok, podríamos suplementar vitamina D. Usualmente la vitamina C, en teoría, con una alimentación balanceada no me preocupa, pero la vitamina D sí se vuelve un problema porque no estoy cubriendo. Yo ya sé que no cubro. La vitamina A, si andamos entre 900 a 700 microgramos de requerimientos, la vitamina A andaríamos en 500 a 400. Podría ser una necesidad. Vitamina E viene a ser, pero estas son como que las liposolubles, A, D, E, y la K pues no nos preocupa, pero estas serían las vitaminas liposolubles donde sabemos que no cubre de vitamina D, A y E. Ok, B6, importante, pero lo que nos sucede es que hasta qué punto debemos de suplementar con vitaminas del complejo B en un paciente oncológico. Mi respuesta es no. Veamos zinc. O sea, sabemos que el zinc es mariscos, ostras, proteínas, hígado, pero a más edad, más difícil es digerir la proteína. Y si sabemos que de 11 a 8 son los requerimientos miligramos de zinc y andamos en 7 o 6.7, zinc podría ser una necesidad. Hierro usualmente no se vuelve un problema, tampoco cobre o selenio, pero lo que sería zinc y las liposolubles D, A y E, yo las suplementaría. Me podría ir con algún tipo de suplemento que sea fácil, un multivitamínico. Buscaría uno que no tenga vitaminas del complejo B para no tener mayores problemas, pero esa sería la respuesta.
La siguiente consulta es, con los cambios radicales en los hábitos de alimentación de la población por la pandemia, la escasez de algunos alimentos, es el aislamiento y todo lo que la cuarentena representa, ¿cuál sería la manera más adecuada de recuperar o mantener el estado nutricional y el sistema inmune de un paciente que logró recuperarse de COVID, hospitalizado y dado de alta? Yo suplementaría. Yo no, o sea, sé que podemos hacer el mejor menú. Al final, eso es nuestro trabajo y eso es lo que nos gusta, y que pondríamos nuestras 5 porciones de frutas y vegetales y buscaríamos textura y buscaríamos sabores y buscaríamos hidratar. Pero eh, ante el estrés, eh, yo suplementaría o con micronutrientes de entrada. Es que lo que sucede es esto. A ver si estoy aquí. Está buscando la gráfica del estrés metabólico. Bueno, no está aquí, no la encontré. Ahora, lo que sucede es esto. La pandemia nos ha hecho comer lo que tenemos. No ha habido mucho vegetal y fruta, sino que ha habido más comida rápida. ¿Qué es lo que sucede? A más carbohidratos, más insulina, más nos inflamamos, más ganamos peso. Entonces, en este momento es, si yo no puedo modificar hábitos, voy a suplementar. Y mi respuesta es suplementémonos hasta que baje un poco el estrés y podamos volver a intentar a comer saludable. Y yo creo que una pregunta más. Una pregunta más, doctor, y es que en el módulo de micronutrición menciona que es recomendable la suplementación en dosis normales. Sin embargo, frente a una diferencia, ¿tendría alguna efectividad aplicar una megadosis o no tiene ningún beneficio? Sí, y me quedó la pregunta de la megadosis de ácido ascórbico, que llegan hasta 20 gramos. No hay ninguna evidencia científica que me diga que una megadosis de ácido ascórbico me va a cambiar el pH del organismo para tener una mejor recuperación. El concepto es que como el ácido ascórbico es un antioxidante y tenemos un equilibrio redox que queremos a más antioxidantes, más rápido la recuperación, el concepto sería a más ácido ascórbico mejor me va. Realmente no es cierto. Las megadosis de ningún macronutriente va a mejorar algo, porque lo que me sucede en la realidad es, la mayoría de veces la albúmina es el transportador. Entonces, si yo doy una megadosis de algo, puede ser que logre transportar 2 gramos de ácido ascórbico, pero para que yo transporte 2 ácidos de ácido ascórbico, deje de transportar cobre. Y si no transporto cobre, que es un elemento trazo, después me va a hacer falta. Entonces, el problema de las megadosis es que la mayoría utilizan albúmina como transportador. Y entonces, cuando yo me voy con la megadosis, dejo de transportar otro que también es importante. Entonces, no, megadosis no es una alternativa terapéutica. Y yo creo que con esto nos quedamos. Gracias a todos. Y en este momento hay 2 cosas que tengo que mandarles. Uno, índice glicémico. Y Jonathan, que es nuestro experto en la página web, yo creería que ya mandé la bibliografía del webinar para el miércoles, pero si no la he enviado, se la voy a enviar la bibliografía para que la tengan en este momento. Buenas tardes, doctor. Solo para confirmar,
Lo escucho, lo escuchamos. Para confirmar, doctor, nos gustaría saber de qué países nos están escuchando en estos momentos. Pueden activar sus micrófonos. O lo escriben, no sé, como quieran. Algo sucedió, se nos cortó. Buenas noches, doctor. Lo estamos escuchando de Honduras. Un saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Gracias, a la orden. Hola, muy buenas noches. Les saluda Carla Barahona de Honduras, ¿verdad? Muy interesante la conferencia y gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Vamos a la orden. Ya van a disfrutar, espérense la otra semana que aparezca el bloque quirúrgico. Entonces le vamos a sentir gusto a la nutrición. Buenas noches, doctor. De Asunción, Paraguay, en Sudamérica, le estamos escuchando. Excelente su explicación, aprendemos muchísimo. Estamos a la orden, espero poder ayudar un poquito. Bueno, los dejamos porque en un par de minutos viene el otro bloque con el otro horario. Así que un placer a todos, buenas noches, y en este momento le mando a Jonathan y a Marcela lo de índice glucémico y la bibliografía de paciente oncológico para que lo distribuyan a todos ustedes. Gracias, doctor, por la participación, y en la próxima lección, donde dice discusión, subiremos los archivos de la bibliografía. Ok, cuídense, buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches.